Jonathan, un trabajador negro, se enfrenta a la brutalidad de un capataz racista, que decide tomar medidas extremas empujándolo desde lo alto de un sitio de construcción, pero momentos después sucede algo inesperado que pone la situación patas arriba. Suscríbete y comparte donde ves este video. Desde el ruido de la obra era constante e inquebrantable, una sinfonía caótica de maquinaria rechinante, golpes de martillo y voces gritando que resonaban en todas direcciones desde los pisos superiores hasta el polvoriento nivel del suelo. Los hombres trabajaban con urgencia y precisión, sabiendo que un paso en falso podría significar una lesión o algo peor en este mundo de vigas de acero, hormigón y montones interminables de materias primas. No había lugar para la duda. Jonathan se ajustó el casco y se secó una raya de sudor de la frente, su mirada fija en el esqueleto parcialmente terminado de lo que pronto sería un rascacielos. Todos los días que estaba entre estas estructuras inacabadas, no solo trabajando para completarlas, sino en cierto sentido tratando de construir un futuro para él y su familia, se movía con una seguridad que solo provenía de años en el trabajo, llevando consigo una determinación tranquila que era tan parte de él como sus botas de trabajo gastadas en 45. Jonathan había pasado la mayor parte de su vida en trabajos manuales, era una vida honesta pero lejos de ser fácil, y a medida que pasaban los años, la tensión en su cuerpo se hizo un poco más evidente. Aún era conocido como uno de los trabajadores más confiables del lado, sus colegas lo respetaban y sus capataces rara vez cuestionaban su compromiso con Jonathan. Era más que un trabajo, era un deber, un compromiso de proveer para su familia, su esposa y su pequeña hija Mia. Cada mañana cuando salía del estrecho apartamento que compartía con su familia, la pequeña voz de Mia resonaba en su mente. Tenía 7 años, ojos brillantes y estaba llena de sueños que aún no habían sido tocados por el peso del mundo. Últimamente, había comenzado a hablar sobre escuelas de las que había oído hablar al otro lado de la ciudad, escuelas con grandes bibliotecas, jardines y salas de arte. A Jonathan le dolía pensar en lo poco que podía darle, pero estaba decidido a seguir trabajando, seguir ahorrando con la esperanza de que algún día pudiera darle la vida que se merecía. Mientras Jonathan caminaba hacia su sección asignada, podía sentir el peso familiar de los ojos sobre él. Hank, el blanco de la vista, el capataz, estaba a la distancia, sus brazos cruzados sobre sus. Jonathan miraba con el mismo ceño fruncido y frío que se había vuelto demasiado familiar. Hank era una figura imponente, su rostro tenía una expresión perpetua y un comportamiento que sugería que disfrutaba de la autoridad que ejercía sobre los trabajadores, especialmente sobre aquellos que no se parecían a él. Era conocido por su duro estilo de gestión, pero cuando se trataba de Jonathan, el trato de Hank parecía rayar en la crueldad. Jonathan respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que Hank pudiera lanzarle hoy. El capataz tenía reputación de señalar a los trabajadores negros e hispanos y asignarles las tareas más sucias y extenuantes durante los últimos meses. Jonathan había sido enviado a trabajar en trabajos cada vez más peligrosos, a menudo solo en andamios altos o aislado del resto de la tripulación. Estaba claro que Hank tenía poco respeto por su bienestar. «Oye, Jonathan». La voz de Hank resonó en todo el sitio, atravesando el clamor. Jonathan se giró y mantuvo su expresión neutral mientras el capataz se acercaba. Sus botas golpeaban fuertemente contra el suelo. «¿Tienes 2 manos, no?». Hank se burló y asintió con la cabeza hacia una gran pila de viga pesada apilada cerca del borde de la zona de construcción. «Llévala al tercer piso, y no arrastres los pies, no te pagamos para que te quedes parado». Jonathan asintió en silencio, acostumbrado al tono de Hank Belin. Se dirigió a la pila, sus músculos se tensaron mientras se preparaba para levantar las vigas. Eran de acero sólido, incluso una era suficiente para tensar su espalda, pero Hank rara vez parecía asignar ayudantes cuando Jonathan estaba involucrado. Los otros trabajadores le lanzaron miradas, algunos comprensivos. Otros güey, pero nadie se atrevió a intervenir. Hablar podría significar perder su trabajo, y los trabajos eran difíciles de conseguir. Jonathan se inclinó, agarró la primera viga y la levantó sobre su hombro. El peso era inmenso, pero había estado levantando estas cargas durante años, y sabía cómo canalizar su fuerza para evitar lesiones. Se movió llevando firmemente la viga a través de la vista y subiendo una escalera angosta mientras los ojos de Hank se clavaban en su espalda. Cuando regresó por la segunda carga, el sudor le caía por la cara empapando su camisa. Las horas pasaban de la misma manera agotadora. Jonathan trabajaba sin quejarse, decidido a no darle a Hank la satisfacción de verlo luchar. Se concentró en cada tarea, dejando de lado la fatiga y el leve dolor que había comenzado a instalarse en sus articulaciones. Pensó en Mia, su risa, su rostro brillante y ansioso, y la promesa que le había hecho de siempre seguir adelante. En el almuerzo, Jonathan encontró un lugar tranquilo en el borde del sitio, lejos del clamor de los otros trabajadores. Desenvolvió su sándwich, dando mordiscos lentos, mientras observaba el horizonte de la ciudad en la distancia. Los rascacielos parecían brillar bajo el sol del mediodía, símbolos de riqueza y ambición muy alejados del mundo que conocía una parte de él. Se preguntó cómo sería vivir en uno de esos edificios relucientes para tener el lujo de la estabilidad y la comodidad.
Pero rápidamente dejó el pensamiento a un lado. Soñar demasiado en grande podría ser peligroso. Era mejor mantener los pies en el suelo y su mente en su trabajo. Mientras comía, algunos de los hombres de su equipo se acercaron y se instalaron cerca con sus propios almuerzos. Hablaban entre ellos, ocasionalmente miraban a Jonathan con una mezcla de admiración y simpatía. Se había convertido en una especie de líder tranquilo entre ellos, un hombre que se comportaba con dignidad a pesar de las duras condiciones y el prejuicio que enfrentó. ¿Estás bien, hombre?, uno de sus colegas preguntó. Ramón, con el ceño fruncido por la preocupación. Jonathan asintió, dando una leve sonrisa. Igual que siempre, hay que seguir adelante. Ramón negó con la cabeza, echando un vistazo por encima del hombro hacia donde Hank estaba hablando con otro capataz. Ese tipo la tiene tomada contigo, lo sabes. Jonathan sonrió. Se desvaneció. Lo sé, pero no tengo elección. No puedo permitirme perder este trabajo. Hice que mi familia pensara en los demás. Asintieron con la cabeza, entendiendo el peso de la responsabilidad que Jonathan tenía. Para muchos de ellos el trabajo era un salvavidas, una oportunidad de mantener a sus familias de una manera que a menudo era difícil de encontrar en otro lugar. Cada uno llevaba sus propias cargas, pero había un respeto tácito por la determinación de Jonathan, su negativa a dejar que Hank lo rompiera como los hombres. Jonathan volvió al trabajo. Sintió un renovado sentido de propósito. Soportaría lo que Hank le pusiera en el camino, no por él mismo, sino por Mia, por la vida que quería que ella tuviera. Los días se difuminaban, cada uno agobiado por una tensión tácita. Jonathan podía sentir la presencia de Hank como una sombra acechando fuera de la vista, esperando cualquier oportunidad para hacer su vida más difícil. Parecía que cada pequeño acto, cada desafío sutil, era una nueva razón para que Hank encontrara fallas. Lo que comenzó como pequeñas provocaciones, falta de descansos, mayor carga de trabajo, rápidamente se convirtió en algo más oscuro, algo que hervía a fuego lento, con una especie de malicia que Jonathan rara vez había encontrado. Pero Jonathan sabía que el desprecio de Hank no era aleatorio, estaba dirigido intencionalmente, y le hizo preguntarse si había más detrás de las acciones del capataz que un simple desagrado. El desdén de Hank era agudo, más profundo que un mero mal temperamento. Jonathan sospechaba que Hank tenía algo contra hombres como él, aquellos que intentaban ganarse la vida en una ciudad imperdonable donde el color de tu piel podía significar la diferencia entre la oportunidad y las dificultades. Hank tenía un pasado, eso estaba claro por las expresiones endurecidas del hombre. La forma en que se movía, con una arrogancia que hablaba de violencia contenida solo por delgados hilos de civilidad. Los rumores flotaban en el sitio. Hank había crecido en un vecindario peligroso, había tenido su parte justa de problemas, y solo logró abrirse camino en la escalera a través de una mezcla de fuerza bruta y crueldad. La historia decía que alguna vez había sido un gran bebedor propenso a peleas callejeras y peleas. Jonathan había visto hombres como él antes, hombres que llevaban sus cicatrices como insignias, como si el mundo les debiera algo por las luchas que habían soportado. Estaba claro que Hank se veía a sí mismo como un hombre que se había ganado su lugar, un lugar que no estaba dispuesto a compartir. Respeto en otros. En su mente, el respeto era un privilegio, no un hecho, y ciertamente no algo que tenía la intención de extender a Jonathan por el duro trabajo de Hank. El trabajo era un recordatorio de una competencia que preferiría no reconocer. Una noche, mientras Jonathan estaba sentado en casa, su esposa notó el cansancio grabado en su rostro, la tensión en sus hombros. Podía decir que el trabajo había sido más exigente de lo habitual. Estaba acostumbrada a verlo cansado, pero últimamente había una pesadez en él, una sensación de tensión que no se desvanecía con el descanso. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente, su mano extendiéndose sobre la mesa para cubrir la suya. Su toque era cálido, conectándolo a tierra. Él negó con la cabeza, tratando de reunir una sonrisa. Nada, no puedo manejar. Ella sostuvo su mirada sin dejar que evadiera su preocupación. Es más que solo el trabajo, ¿no es así? El costado de Jonathan, sus ojos se desviaron hacia la pequeña cocina desordenada, la pintura desconchada en las paredes, los bordes deshilachados de la alfombra a su alrededor eran recordatorios de por qué no podía irse, por qué tenía que soportar cada centímetro de este apartamento. Estaba atado a una promesa, la promesa de una vida mejor, una vida donde Mia podría crecer con más de lo que él alguna vez había tenido. Hay un hombre, comenzó lentamente, luchando por poner sus pensamientos en palabras. Mi capataz, él no le gustó mucho. Cada día es algo nuevo, trato de ignorarlo, pero se está volviendo más difícil. Su esposa frunció el ceño, la preocupación grabando líneas en su rostro. ¿No puedes denunciarlo? Debe haber alguien que pueda ayudar. Jonathan negó con la cabeza. No es tan simple, él ha estado allí más tiempo que yo. Tomarían su palabra antes que la mía. Su agarre en su mano se apretó. Jonathan, no quiero que sigas aguantando esto, no vale la pena. Deseó poder estar de acuerdo, pero sabía lo que estaba en juego. Lo sé, pero necesitamos este trabajo. Mia lo necesita, no puedo alejarme ahora, tengo que aguantar. En ese momento sintió el peso de sus responsabilidades, más que nunca no tenían red de seguridad.
Ningún plan de respaldo si las cosas salían mal. El trabajo era todo lo que tenían, una frágil línea de vida que los mantenía a flote. Perderlo ahora significaría empezar de nuevo, y no podía soportar ver a su familia pasar por eso. A medida que pasaban los días, el trato de Hank hacia él empeoró. El capataz comenzó a asignarle tareas que eran casi imposibles de completar. Solo una mañana, Jonathan se encontró cargando bolsas de cemento por 3 tramos de escaleras, porque Hank se olvidó de pedir un ascensorista. Las maletas pesaban cada paso, una agotadora prueba de fuerza y resistencia. Para cuando llegó a la cima, sus brazos le ardían las piernas y podía sentir la tensión en cada músculo, pero no era solo el desgaste físico lo que lo desgastaba. Había un borde psicológico en las acciones de Hank, una clara intención de empujarlo más allá de sus límites para hacerlo quebrar bajo la presión. Los ojos de Hank lo siguieron como un depredador acechando a su presa, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier razón para abalanzarse. Durante su descanso para el almuerzo, Jonathan encontró un lugar lejos de los demás, tratando de reunir fuerzas. Sus manos temblaban mientras desenvolvía su sándwich. Su cuerpo aún se recuperaba de la tensión de las tareas de la mañana. Apenas tuvo tiempo de sentarse cuando escuchó el sonido familiar de las botas de Hank en la grava detrás de él. ¿Crees que eres duro, no? Hank se burló elevándose sobre él. Jonathan no levantó la vista, manteniendo su concentración en su comida. Solo haciendo mi trabajo igual que todos los demás. Hank se rió, un sonido áspero y burlón. Tu trabajo es hacer lo que te digo y hacerlo más rápido. Estoy no dirigiendo una organización benéfica aquí. Jonathan apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. Sabía que caer en el anzuelo de Hank solo empeoraría las cosas, pero las palabras del capataz hirieron más de lo habitual. Había algo personal en el tono de Hank, algo que se sentía como algo más que una autoridad en el lugar de trabajo. Hank se inclinó más cerca, su voz baja y amenazante. Hombres como tú creen que pueden venir aquí y tomar lo que no es suyo, pero me aseguraré de que aprendan su lugar de una forma u otra. Jonathan contuvo la respiración, apretando los puños a los costados. Quería contraatacar para ponerse de pie y decirle a Hank exactamente lo que pensaba de él, pero las apuestas eran demasiado altas. Si perdía este trabajo, perdería todo por lo que había trabajado tan duro, y Hank sabía que a medida que pasaban las semanas, Jonathan se encontraba cada vez más aislado. El comportamiento de Hank no había pasado desapercibido para sus colegas, pero todos tenían demasiado miedo de intervenir. El miedo a convertirse en el próximo objetivo de Hank era suficiente para mantenerlos en silencio. El único apoyo de Jonathan vino de los silenciosos gestos de aliento de algunos compañeros de trabajo, comprensivos, pequeños gestos que le recordaban que no estaba completamente solo. Todavía cada día se convertía en una nueva prueba de su resistencia, un nuevo desafío a su resiliencia. Había momentos en los que se quedaba despierto por la noche preguntándose si debería alejarse, si valía la pena soportar el abuso de Hank por el bien del futuro de su familia, pero cada vez llegaba a la misma conclusión: no tenía otra opción. Este trabajo era su única oportunidad de darle a Mia la vida que se merecía. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá desgastado en su pequeña sala de estar, Mia se subió a su regazo. Sus pequeñas manos, agarrando un dibujo que había dibujado, lo sostuvo orgullosamente, sus ojos brillando de emoción. Mira papi, dibujé nuestra nueva casa. El corazón de Jonathan se retorció cuando le quitó el papel. Ella había dibujado una casa de 2 pisos con un gran patio, un árbol y flores que bordeaban el camino hacia la puerta principal. Era el tipo de hogar con el que siempre había soñado, el tipo que quería que ella tuviera. Eso es hermoso, dulce corazón, dijo su voz cargada de emoción. Un día tendremos una casa como es. El rostro de Mia se iluminó y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Promesa, la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de esa promesa asentarse pesadamente sobre sus hombros. Prometo. En ese momento sintió un renovado sentido de determinación. No importa cuán difíciles se volvieran las cosas, él resistiría, él seguiría adelante, seguiría presionando por ella, por la oportunidad de darle una vida que fuera mejor que la suya. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para otro día en el sitio, podía sentir la tensión creciendo dentro de él. Una tormenta silenciosa, esperando romper. Las palabras de Hank del día anterior hicieron eco en su mente, un oscuro recordatorio de las batallas que aún tenía que enfrentar, pero mientras Jonathan estaba parado al borde de la zona de construcción, la imponente viga de acero que se extendía hacia el cielo sobre él, respiró profundamente y se estabilizó. Él enfrentaría lo que viniera por Mia, por su familia y por la promesa que había hecho. Nadie, ni siquiera Hank, le quitaría eso. La tensión colgaba pesada en el aire. Cada día la presencia de Hank se acercaba más palpable, como una tormenta cobrando fuerza en el horizonte. Era más que intimidación, ahora era una absoluta campaña para romper a Jonathan. Las burlas, las tareas que se le asignaban y las miradas hostiles se sentían más enfocadas, más deliberadas. Jonathan tenía la sensación de que Hank estaba esperando a que él estallara para perder el control, y cada vez era más difícil resistir. Los momentos solo por la noche se habían convertido en su única resistencia, pero incluso entonces no podía escapar de la ansiedad que se había abierto camino en su vida. El estrecho apartamento se sentía más pequeño, más opresivo, especialmente cuando pensaba en lo que le esperaba al día siguiente. A veces se preguntaba cómo sería su vida si no tuviera que enfrentar la implacable crueldad de Hank,
Pero eso era una fantasía. Un vistazo fugaz de lo que podría ser la realidad era que tenía pocas opciones más que soportar la hostilidad de Hank. Tomaba nuevas formas. Si Jonathan estaba trabajando en un andamio, Hank de repente estaría cerca gritando instrucciones que obligaban a Jonathan a ajustar su equilibrio o inclinarse sobre el borde durante las tareas que requerían múltiples manos. Hank lo dejó solo, deliberadamente ignorando sus solicitudes de ayuda. Cada día que estaba aislado, su papel se hizo intencionalmente más difícil. Una mañana, Hank asignó a Jonathan un área muy por encima del suelo. Le entregó la tarea con una sonrisa petulante, diciendo: ¿crees que puedes manejarlo o debería conseguir a alguien más fuerte? Jonathan mantuvo su voz tranquila pero sus puños apretados a sus costados. ¿Puedo manejarlo bien, Hank?, se burló, girándose para irse pero deteniéndoselo suficiente para agregar: será mejor que no decepciones, no tenemos lugar para peso muerto aquí. Las palabras picaron. Jonathan podía sentir la ira burbujeando pero la reprimió, obligándose a mantener la calma mientras subía las escaleras hacia su estación de trabajo. Pensó en Mia, de sus dibujos y sus sueños de una vida mejor. Ella era su ancla, su razón para seguir adelante sin importar lo que Hank dijera, sin importar cuánto intentara socavarlo. Jonathan se recordó asimismo que estaba haciendo esto por ella a la hora del almuerzo. Jonathan estaba exhausto, sus brazos dolían por cargar materiales pesados solo, y su cabeza palpitaba por el intenso enfoque requerido para equilibrarse en vigas estrechas sin apoyo. Mientras estaba sentado solo comiendo su sándwich, notó que algunos de sus compañeros de trabajo miraban en su dirección. Algunos de ellos asintieron una muestra silenciosa de solidaridad, pero ninguno se atrevió a acercarse. Hank había dejado en claro que asociarse con Jonathan traería sus propias consecuencias. Ramón, uno de los pocos que no se había distanciado por completo, le llamó la atención y le ofreció una débil sonrisa. Ramón sabía lo que era ser el objetivo. Había tenido su cuota de encontronazos con Hank en el pasado. El entendimiento tácito entre ellos le ofreció a Jonathan algo de consuelo, incluso si era solo temporal. Después del almuerzo, Jonathan regresó a su puesto. Hank estaba allí como siempre, mirándolo desde la distancia. Sus brazos cruzados sobre su pecho, había una mirada en sus ojos que inquietaba a Jonathan, un destello de algo oscuro y malicioso. Era como si Hank lo desafiara a fallar en hacer un movimiento incorrecto para poder lanzarse y dar el golpe final, y luego sucedió cuando Jonathan estaba ajustando una viga pesada en el nivel superior. Hank apareció de la nada, parado a solo unos metros de distancia, su presencia más intrusiva que nunca. Jonathan lo miró, su mano agarrando la viga con fuerza, sus músculos tensos por el peso. ¿Qué estás mirando? Hank espetó, su voz fría. Solo hago mi trabajo. Jonathan respondió manteniendo su tono neutral. Hank sonrió. ¿Eso es así? Me parece que estás luchando. Tal vez no estás hecho para esto. Después de todo, la paciencia de Jonathan se estaba agotando. Quería decirle a Hank exactamente lo que pensaba de él para hacerle saber al hombre que no se dejaría intimidar, pero se mordió la lengua sabiendo que una palabra equivocada podría costarle todo. Hank se acercó, su mirada fija en Jonathan con una intensidad peligrosa. Los hombres como tú no pertenecen aquí, solo estás ocupando espacio fingiendo ser algo que no eres, pero ambos sabemos que no vas a durar. Jonathan sintió una oleada de ira, sus manos agarrando la viga con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería hablar para decirle a Hank que retrocediera, pero su voz se atascó en su garganta. El peso de las palabras de Hank colgaba pesado en el aire, un veneno que se filtró en su mente llenándolo de dudas, y luego, en un movimiento repentino que se sintió casi surrealista, Hank extendió la mano y le dio a Jonathan un fuerte empujón. El mundo se inclinó y antes de que Jonathan pudiera reaccionar, estaba cayendo al suelo. Corriendo para encontrarse con él. Por una fracción de segundo se sintió ingrávido, suspendido en una caída libre aterradora. Su mente corría, sus pensamientos un remolino caótico de miedo e incredulidad. Podía ver el suelo debajo de las pilas de escombros y desechos que parecían acercarse con cada segundo que pasaba. Pensó en Mia, de su risa y sus sueños, y una profunda pena llenó su pecho. Le había prometido una vida mejor, una vida donde ella no tendría que luchar de la manera en que él lo había hecho, pero ahora esa promesa se le escapaba de los dedos, desapareciendo en el vacío. El impacto se produjo de repente, una colisión discordante que envió una onda expansiva de dolor a través de su cuerpo. Por un momento no podía respirar, sus pulmones ardían mientras luchaba por tomar aire. El mundo a su alrededor era un borrón, los sonidos apagados y distantes. Era vagamente consciente de las voces de la gente gritando, pero todo se sentía borroso, como si estuviera atrapado en un sueño. Gradualmente su visión se aclaró y se dio cuenta de que estaba acostado en una pila de materiales de aislamiento suaves desechados. Era un milagro que hubiera aterrizado aquí, que no hubiera sido aplastado por el escombros bajos, pero incluso mientras trataba de procesar lo que había sucedido, el dolor en su cuerpo se hizo más agudo, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo. Todos los paramédicos llegaron en minutos, levantándolo con cuidado en una camilla. Podía escuchar sus voces tranquilas y tranquilizadoras mientras revisaban sus signos vitales y lo preparaban para el transporte a través de la neblina de dolor. Se las arregló para concentrarse en uno de los paramédicos, una mujer joven con un rostro amable que le habló en un tono tranquilizador. Vas a estar bien, dijo, su mano descansando suavemente sobre su hombro. Te llevaremos al hospital, solo agárrate. Jonathan asintió débilmente, su mente todavía tambaleándose por la conmoción. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron detrás de él, pensó en Hank de la
mirada fría y calculadora del hombre mientras lo empujaba al borde había sido intencional. No había duda de que Hank había tratado de matarlo. En el silencio estéril del hospital. Jonathan yacía a la cama, su cuerpo cubierto de moretones y cortes, sus extremidades pesadas por la fatiga. Entraba y salía de la conciencia. Su mente era un lío enredado de miedo y rabia. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Hank, la sonrisa que lo había perseguido durante meses, ahora más siniestra que nunca. Cuando despertó encontró a su esposa sentada a su lado, sus ojos rojos de llorar. Tomó su mano, sus dedos cálidos y reconfortantes, un salvavidas en medio de su dolor. «Estás a salvo ahora», susurró su voz temblorosa. «Los médicos dicen que vas a estar bien». Jonathan apretó su mano, su propia temblando ligeramente. Quería contarle todo para explicar lo que había sucedido, pero las palabras no salían. Todo lo que podía hacer era aferrarse a ella, dejando que su presencia lo anclara en la realidad del momento en que un oficial de policía entró en la habitación poco tiempo después, su expresión seria cuando se presentó. «Señor Johnson, entendemos que hubo un incidente en su lugar de trabajo. ¿Puede decirnos qué sucedió?». Jonathan vaciló, su mente acelerada, mientras pensaba en Hank, de los meses de abuso y hostilidad que había soportado. Él sabía que hablar podría traer consecuencias que podrían ponerlo en riesgo, pero cuando miró a los ojos del oficial sintió una chispa de determinación, un destello del coraje que casi había perdido. Respiró profundamente. Su voz se mantuvo firme cuando comenzó a hablar. «No fue un accidente, mi capataz me empujó». El oficial asintió, su expresión era sombría mientras tomaba notas. «Tendremos que investigar más a fondo, pero nos aseguraremos de que obtenga la justicia que merece». Cuando el oficial se fue, Jonathan sintió una sensación de alivio, un peso que se levantaba de sus hombros. Finalmente había hablado, había dado el primer paso para defenderse, y mientras yacía en la cama del hospital rodeado por el silencioso zumbido de las máquinas, se hizo una promesa a sí mismo de que lucharía no solo por él mismo, sino por Mia, por el futuro que le había prometido. Los siguientes días en el hospital pasaron en un borrón de dolor y agotamiento. Jonathan yacía en su cama, su cuerpo magullado y roto. Cada movimiento enviaba fuertes sacudidas de agonía a través de él, pero debajo del dolor físico había otro tipo de dolor, una rabia latente que se negaba a desvanecerse. Repitió el momento de la caída una y otra vez en su mente. Un estremecimiento repugnante mientras Hank lo empujaba, la aterradora comprensión de que estaba cayendo en picado hacia el suelo, y la inquietante certeza de que Hank había querido que no sobreviviera. Las enfermeras iban y venían trayendo medicamentos y cambiando sus vendajes, sus voces amables y tranquilizadoras. Pero incluso sus esfuerzos no podían calmar la agitación dentro de él. Siempre había sabido que Hank lo despreciaba, que el hombre lo despreciaba, pero esto era algo más oscuro, algo que no había comprendido del todo hasta que yacía aquí, prisionero en su propio cuerpo roto. Una tarde, mientras yacía mirando al techo perdido en sus pensamientos, un suave golpe sonó en la puerta. Miró hacia arriba, su corazón se aceleró cuando vio a su esposa e hija entrar en la habitación. Mia, agarrando un dibujo en sus pequeñas manos, sonrió mientras corría a su lado de la cama. Su inocente alegría era una bomba para su alma, un recordatorio de todo por lo que estaba luchando. «Papá», lloró, trepando al borde de la cama y mostrándole su foto. «Mira, hice esto para ti». Jonathan logró sonreír, sus ojos se empañaron mientras miraba el dibujo. Era una imagen de su familia parada frente a la casa con la que Mia siempre había soñado. En el dibujo se veía fuerte y saludable, su brazo alrededor de su esposa, su otra mano sosteniendo a Mia. Era un mundo perfecto, un mundo que quería darle ese hermoso cariño, susurró, extendiendo la mano para apretar suavemente su mano. «Voy a mantener esto para siempre». Su esposa se movió a su otro lado tomando su mano en la de ella, su toque suave pero firme. «La policía estuvo aquí antes», dijo en voz baja, su voz llena de una mezcla de alivio y miedo. «Dijeron que están investigando lo que pasó». Jonathan asintió, su mente recordó la visita del oficial, les había contado todo, sin escatimar detalles, su voz firme, incluso cuando los recuerdos agitaron un torbellino de emociones dentro de él. Sabía que sus palabras podrían poner algo en movimiento, una serie de eventos que traerían las acciones de Hank a la luz, pero incluso mientras se consolaba con el pensamiento de Justice, una parte de él permaneció cauteloso, incierto. Sabía que el sistema no siempre era justo, que personas como Hank a menudo se escapaban por las grietas, sus fechorías quedaban impunes. Era una amarga verdad que había aprendido a través de años de ver a hombres como Hank ascender a posiciones de poder, mientras que los que luchaban, los que trabajaban honestamente, se quedaban atrás. ¿Estás seguro de que está bien hacer esto?, preguntó su esposa, sus ojos llenos de preocupación. «No tienes que seguir adelante con esto si es demasiado». Jonathan la miró, su resolución endureciéndose. «Tengo que hacerlo, no se trata solo de mí, se trata de todos a los que alguna vez ha tratado así, tiene que rendir cuentas». Ella asintió, su agarre se apretó. «Entonces estoy contigo, superaremos esto juntos en los próximos días». Mientras recuperaba algo de fuerza, Jonathan recibió más visitas de sus compañeros de trabajo. Ramón se acercó a su rostro una
Mezcla de alivio y enojo mientras contaba los rumores que se extendían por el sitio de construcción. La noticia de la acción de Hank ya había comenzado a circular y los trabajadores estaban hablando, compartiendo sus propias historias de maltrato. Las formas en que Hank los había llevado al límite, los menospreciaron, les hicieron la vida miserable. No estás solo en esto, hombre. Ramón, dijo su voz cargada de emoción, muchos de nosotros hemos visto lo que ha hecho y ahora tal vez finalmente lo veamos pagar por ello. El apoyo de sus compañeros de trabajo llenó a Jonathan de una nueva fuerza, un sentido de solidaridad que no había sentido en mucho tiempo. Fue como si su caída hubiera roto algo abierto, revelando una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. La crueldad de Hank ya no era un secreto y los trabajadores ya no tenían miedo de hablar. Mientras continuaba la investigación, Jonathan recibió actualizaciones periódicas de la policía. Habían reunido testimonios de varios testigos. Trabajadores que habían visto el trato de Hank hacia él, que habían presenciado el acoso y la hostilidad que habían llevado a la caída. Sus relatos pintaron una imagen clara de un hombre que ejercía su autoridad como un arma, que disfrutaba ejerciendo control sobre aquellos que consideraba inferiores a él. Llegó el día en que Jonathan fue dado de alta del hospital. Su herida todavía sanaba, pero su espíritu intacto. Su esposa lo ayudó a subir al auto, sus manos suaves pero firmes, su presencia en fuerza. Mientras se dirigían a casa, cuando llegó a su apartamento, sintió una oleada de gratitud por ella, por su fuerza, su apoyo inquebrantable. Había sido su roca, su ancla en los días más oscuros. Mia lo saludó con una ovación, su alegría era contagiosa mientras lo envolvía con sus brazos. No entendía el alcance total de lo que había sucedido, pero sentía que su padre había pasado por algo difícil, algo que lo había puesto a prueba de maneras que no podía comprender por completo. Durante las siguientes semanas, Jonathan trabajó en su recuperación, asistiendo a sesiones de fisioterapia y reconstruyendo lentamente su fuerza. Su cuerpo y sus movimientos eran lentos y cautelosos, pero con cada día que pasaba se hacía más fuerte, más decidido. La imagen del dibujo de Mia se quedó con él, un recuerdo de la vida por la que estaba luchando, el futuro que quería construir. Y luego, un día, llegó una carta, era de la empresa constructora, un documento oficial que le informaba que le estaban ofreciendo un ascenso. La noticia lo tomó por sorpresa, una mezcla de emociones se arremolinaba dentro de él cuando leyó la carta. El puesto era un paso adelante, un reconocimiento a su arduo trabajo y dedicación, pero sabía que también era una respuesta a la investigación, una forma de que la empresa salvara las apariencias para enmendar lo que había sucedido. No podía negar la oportunidad que se le presentaba, la oportunidad de brindarle más a su familia para finalmente darle a Mia la estabilidad que se merecía. Aceptó el ascenso, agradecido por el cambio pero consciente de las batallas que lo habían traído aquí. Regresar al sitio de construcción por primera vez desde el accidente fue una experiencia extraña. Los trabajadores lo saludaron con asentimientos y apretones de manos. Su respeto era palpable cuando le dieron la bienvenida. Había una sensación de camaradería, una comprensión compartida de lo que había soportado, y sintió un renovado sentido de propósito cuando asumió su nuevo rol con Hank desaparecido y los trabajadores ya no bajo la sombra de su crueldad. La atmósfera en el costado había cambiado. Jonathan se enorgullecía de su trabajo y del respeto que se ganó de sus compañeros, y se aseguró de tratar a su equipo con justicia y dignidad. Había pasado por la oscuridad, se había enfrentado a lo peor que el mundo podía arrojarle y había emergido más fuerte y resistente, pero incluso mientras avanzaba hubo momentos en los que no pudo deshacerse de los recuerdos de la caída. La inquietante imagen del rostro de Hank, cuando lo había empujado al borde, las cicatrices tanto físicas como emocionales, permanecerían como un recordatorio de la batalla que había librado y la justicia que había buscado. Una noche, mientras estaba sentado en casa con su familia, Mia se subió a su regazo, sus pequeñas manos buscando las suyas. Ella lo miró, sus ojos llenos de inocencia y confianza, y él sintió una oleada de amor tan poderosa que le dejó sin aliento. ¿Estás bien ahora, papi?, preguntó su voz suave. Él sonrió pasando una mano por su cabello. Sí, cariño, estoy bien. Ella asintió satisfecha y se acurrucó contra él. Su presencia bombardeó su alma. En ese momento, supo que había hecho lo correcto, que había luchado por ella, por la vida que quería darle, por la promesa que había hecho, y mientras la abrazaba sintió una paz tranquila apoderarse de él, una sensación de cierre que marcó el final de un capítulo en el comienzo de otro. El día del juicio amaneció brillante y claro, pero para Jonathan la luz del sol se sentía fría y distante. Se sentó afuera del juzgado con su esposa, sus manos fuertemente entrelazadas, mientras esperaban que llamaran su caso. Las semanas de preparación, los interrogatorios policiales y las innumerables repeticiones del fuerza. Mientras esperaba, sus manos apretadas fuertemente en su regazo, podía sentir la mano de su esposa en su hombro, una presencia estabilizadora que le recordaba todo por lo que había luchado. La voz del juez era firme mientras leía el veredicto, sus palabras llevaban un peso que llenaba la habitación. El tribunal encuentra al acusado culpable de asalto con intención de causar lesiones corporales graves. Un jadeo colectivo llenó la habitación, seguido de un murmullo de aprobación de aquellos que se habían reunido para apoyar a Jonathan. Sintió una oleada de alivio, un peso que se levantaba de sus hombros cuando la realidad del veredicto se hundió en Hank. Se enfrentaría a las consecuencias de sus acciones.
Se había hecho justicia cuando los guardias se llevaron a Hank. Lanzó una última mirada desafiante a Jonathan. Sus ojos se llenaron de resentimiento, pero Jonathan encontró su mirada con calma, imperturbable. Había ganado no a través de la violencia o la venganza, sino a través del coraje y la verdad. Se había defendido a sí mismo, había luchado por su familia y había prevalecido fuera del juzgado. La luz del sol se sentía más cálida y brillante. Jonathan respiró el aire fresco sintiendo una sensación de paz que no había conocido en meses. Su esposa y su hija lo estaban esperando. Sus rostros llenos de orgullo y amor. Mia corrió hacia él, sus brazos se envolvieron firmemente alrededor de su cintura mientras lo miraba con una sonrisa pura y sin filtros. ¿Estás bien ahora, papi? Se arrodilló y la atrajo hacia un abrazo. Sí, cariño, estoy bien, todos estamos bien. Su esposa tomó su mano, sus ojos brillaban con lágrimas de alivio. Lo lograste, Jonathan, te enfrentaste a él. Él asintió, su voz llena de tranquilo orgullo. Lo hice, y lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. Caminaron a casa juntos, sus pasos más ligeros, sus corazones aliviados por primera vez en mucho tiempo. Jonathan sintió una sensación de cierre, una paz que vino de saber que se había hecho justicia, que la oscuridad que lo había perseguido finalmente había quedado atrás. En los días que siguieron, Jonathan regresó al trabajo ahora libre de la presencia opresiva de Hank. El sitio de construcción se sentía diferente, más ligero, como si una nube oscura se hubiera levantado. Sus compañeros de trabajo lo saludaron con respeto, sus asentimientos y sonrisas, un reconocimiento silencioso de la fuerza. Jonathan había demostrado con su ascenso que podía proporcionar más a su familia para darle a Mia la estabilidad y seguridad que siempre había soñado. Sus vidas estaban lejos de ser perfectas, pero estaban libres del miedo de la sombra de un hombre que había tratado de derribarlo. Mientras estaba en el sitio mirando el horizonte de la ciudad, sintió una sensación de logro que iba más allá de su trabajo. Más allá de su papel como trabajador, había enfrentado sus miedos, había luchado por lo que era correcto y había emergido más fuerte, y por primera vez se sintió verdaderamente esperanzado, una esperanza que prometía un futuro lleno de posibilidades. Las semanas posteriores al juicio fueron una extraña mezcla de alivio y ajuste para Jonathan. Había salido del juzgado como un hombre libre. El peso de meses de miedo y dolor finalmente se levantó de sus hombros. Hank se había ido, se lo hizo responsable de sus acciones y el sitio de construcción había adquirido una nueva atmósfera, una de camaradería y respeto mutuo. De hecho, el ascenso de Jonathan también había traído cambios y ahora era visto no solo como un colega respetado, sino como un líder. Su nuevo rol significaba responsabilidades adicionales, pero por primera vez sintió una sensación de seguridad que nunca había conocido. Sus deberes como capataz le permitieron para supervisar la seguridad y el bienestar de su equipo, una responsabilidad que se tomaba en serio. Sabía lo que era sentirse vulnerable, ser tratado como menos que humano, y estaba decidido a crear un entorno en el que sus compañeros de trabajo se sintieran respetados, valorados y seguros. Una mañana, mientras Jonathan revisaba las tareas del día, Ramón se acercó a él y su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Cómo es la vista desde aquí arriba? Ramón bromeó asintiendo con la cabeza hacia la oficina con vista al sitio. Jonathan se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Sigue siendo el mismo sitio de construcción, solo que en un ángulo diferente. Ramón le dio una palmada en el hombro. Me alegro de ver a alguien a cargo que realmente se preocupa por nosotros. Te lo ganaste, Jonathan, nunca dudes de eso. La sonrisa de Jonathan se desvaneció levemente mientras miraba el sitio y observaba a los trabajadores moverse en sus tareas. Sintió una oleada de orgullo, un sentido de propósito que todavía era nuevo y casi porque había luchado por esto, había enfrentado sus peores miedos y había emergido más fuerte, y ahora tenía la oportunidad de hacer una diferencia para asegurarse de que otros no pasaran por lo que él había soportado. A medida que avanzaba el día, se movió por el sitio y se comunicó con la tripulación para asegurarse de que todos tuvieran los recursos que necesitaban. Los hombres lo saludaron con asentimientos y sonrisas, un tranquilo reconocimiento del respeto que le tenían. Era un marcado contraste con los días de trabajo con Hank, cuando el miedo y el resentimiento habían ensombrecido cada interacción. Ahora había una sensación de unidad, un compromiso compartido con el trabajo y entre sí. Durante un descanso, Jonathan se encontró sentado solo, bebiendo una taza de café mientras observaba al sol subir más alto en el cielo. El calor en su rostro se sentía como una bomba, un recordatorio de remer de la luz que finalmente había atravesado la oscuridad. Pensó en Mia, en su risa y la alegría que trajo a su vida durante tanto tiempo que había llevado el peso de sus luchas en silencio, pero ahora finalmente podía respirar. Finalmente, mire hacia un futuro libre de miedo mientras se sentaba perdido en sus pensamientos. Sintió una presencia familiar a su lado. Ramón se había unido a él. Una tranquila sonrisa en su rostro mientras tomaba asiento. «Sabes», Ramón comenzó. Su voz era pensativa. «No creo que ninguno de nosotros estuviera aquí así si no fuera por ti.
Cambiaste las cosas, Jonathan, no solo para ti, sino para todos nosotros. Jonathan lo miró. La sorpresa cruzó por su rostro. Solo hice lo que tenía que hacer por mi familia, por Mia, no podía seguir viviendo con miedo. Ramona asintió tal vez, pero se necesita coraje para ponerse de pie como lo hiciste tú, especialmente cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Nos diste ese coraje, Jonathan, nos recordaste que no tenemos que aceptar ser tratados como menos. La palabra se apoderó de él, una tranquila comprensión del impacto que sus acciones habían tenido en quienes lo rodeaban. Siempre había pensado en su lucha como una personal, una batalla por su propia dignidad y supervivencia, pero ahora vio que había sido algo más, algo que había resonado con las personas que lo habían observado, que habían soportado en silencio junto a él. Cuando llegó a casa esa noche, su esposa lo saludó con un cálido abrazo, sus ojos brillaban con orgullo. Ella había sido su roca a través de toda la fuerza constante que lo había mantenido con los pies en la tierra, y estaba agradecido más allá de las palabras por su apoyo. Mia corrió hacia él, su risa llenó el pequeño apartamento mientras lo envolvía con sus brazos. Papi, adivina qué dijo, su rostro brillante de emoción. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó arrodillándose a su nivel. Ella levantó un dibujo, una imagen de una casa con jardín y columpios. Dibujé nuestra nueva casa, tiene todo de lo que hablamos. El corazón de Jonathan dolía de amor mientras miraba el dibujo, esas simples líneas y colores, capturando un mundo de sueños y promesas. La abrazó, su voz suave por la emoción. Es perfecto, Mia, un día tendremos una casa como esa. Mientras se acomodaba para cenar, sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Su familia estaba a salvo, su trabajo seguro, y tenía el respeto de los hombres con los que trabajaba. Era una vida por la que había luchado, una que se había ganado con cada lucha, cada sacrificio, pero a medida que pasaban las semanas, Jonathan comenzó a notar pequeños cambios al costado. Los hombres trabajaban con un renovado sentido de propósito, su risa y camaradería llenando el aire. Ya no había una sombra sobre ellos, ninguna sensación de pavor en sus movimientos. Era como si toda la vista se hubiera transformado, liberada de las garras del miedo y la opresión que una vez habían gobernado sus días. Un día, mientras revisaba el papeleo en la oficina, recibió una carta. Era de la prisión donde Hank estaba detenido. Su nombre estaba escrito en el sobre con una letra desconocida, pero la dirección del remitente dejaba claro quién era el remitente. Jonathan lo miró con el corazón palpitando mientras debatía si abrirlo o no. Una parte de él quería romperlo para ignorar las palabras que Hank había escrito, pero otra parte de él, una parte más tranquila, sintió la necesidad de verlo hasta el final. Respiró profundamente, rompiendo el sello y desplegando la carta. Las palabras eran simples, escritas en una escritura ordenada y controlada. Jonathan, sé que no hay forma de deshacer lo que te hice, no hay forma de compensar el dolor que causé, pero quería que supieras que ahora entiendo que veo lo equivocado que estaba. He tenido mucho tiempo para pensar en mirar atrás en mis acciones, y ahora me doy cuenta de que estaba impulsado por la ira, por la amargura que dejé. Consúmeme, sé que no merezco tu perdón, pero quería decirte que lo siento. Espero que puedas encontrarlo en ti mismo para seguir adelante y vivir la vida que mereces. Hank. Jonathan leyó la carta 2 veces, su mente procesando las palabras, la confesión, el arrepentimiento que Hank había expresado. Sintió una mezcla de emociones, una extraña mezcla de ira, dolor y algo más, algo que se sintió como un cierre. Las palabras de Hank no borraron el pasado, no deshicieron el sufrimiento que había soportado, pero ofrecieron una especie de paz, una nota final que le permitió cerrar ese capítulo para siempre. Dobló la carta y la guardó en un cajón, decidiendo no pensar en ello. Las acciones de Hank habían dado forma a su vida de maneras que nunca podrían borrarse, pero ya no tenían poder sobre él. Había encontrado su fuerza, había reconstruido su vida, y estaba decidido a seguir adelante. En los días que siguieron, Jonathan se centró en su trabajo, en su familia, en la vida que había luchado por crear. Se entregó